Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Dios. Padre, gracias. Señor, tu palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Señor, en esta mañana queremos reconocer que tú eres el Dios que bendices a tus hijos. Aun si venimos de padres que no nos desearon, aun si no fuimos criados junto a nuestros padres, no somos un accidente, porque tú deseabas tener un hijo como nosotros y nos salvaste por tu misericordia. Hoy, Señor, proclamamos que tu bendición está sobre nuestra vida gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos caminar con la seguridad de que tú nos sostienes, de que tú nos cuidas, de que aún podemos estar en un desierto y nada nos faltará, Señor, porque tú nos cuidas, Señor. Te amamos, Señor. En este día domingo reconocemos que tú eres nuestro buen pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Señor, que hoy tu espíritu de adopción esté recordándonos que somos hijos amados por ti, Señor. Somos hijos amados. Y caminamos por esta tierra, aunque no es nuestro destino final, pero el Señor va con nosotros. Te amamos, Señor. Bueno eres tú, Padre. Te alabamos. Y hoy queremos aprender más de ti. Por favor, te rogamos que disipes cualquier distracción de nuestra vida y que podamos recibir de parte tuya tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por este nuevo día. Mis hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Qué alegría verlos, qué alegría saludarlos. Por favor, tomémonos un minutico para saludarnos. Deséese un buen día, una buena semana. Y vamos a esperar que los niños salgan a su clase. Aprovecho para saludar a los que están desde casa. Dios los bendiga. Es un privilegio para mí poder llegar a sus casas con el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien. Mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poder entonces estar aquí nuevamente. Qué bueno poder encontrarnos. Por favor, ahora sí, pónganse cómodos. Vamos entonces a estar ahora sí muy atentos al mensaje, a la palabra de Dios, la que Él tiene para nosotros en este día. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Vamos hoy a dedicarnos a estudiar, a escudriñar estos versos. 1 Corintios 9, versículos 19 al 23. Espero que usted lo busque en su Biblia, si no, tenemos en la pantalla, ya lo vamos a tener. Entonces vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Muy bien, mis hermanos, si hay algo que es indiscutible en la vida del apóstol Pablo,
era su pasión por los perdidos. Es indiscutible. Y si usted puede echar una ojeadita a sus cartas, a sus viajes misioneros, se va a dar cuenta que su motivación era poder llegar a los perdidos. Fue un hombre que fundó iglesias, un hombre que formó ancianos, un hombre que dio consejo, un hombre que enfrentó persecuciones. Todo esto lo hacía por amor a Cristo, pero también por los que Cristo ama. Por los que Cristo ama. Y es indiscutible que Pablo tenía un inmenso amor por los perdidos. Uno de los aspectos que nosotros no podemos perder de vista en el Evangelio es justamente que el hombre está extraviado. Y se preguntará, ¿extraviado de qué o de quién? Lo cierto es que el Evangelio nos muestra que la humanidad está extraviada, está perdida. Se ha perdido de Dios y eso es la peor pérdida que podemos tener, estar perdidos de nuestro Dios. Dice Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, lo siguiente: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Hermanos, es bellísimo encontrar que el primer interesado en que el hombre perdido se reconcilie con Dios es el mismo Dios. Él es el más interesado en que nosotros recuperemos nuestra cercanía con Él. Ahora, quiero precisar algunos detalles que estamos leyendo en Lucas antes de ir de lleno al pasaje de Corintios. Dígame, ¿quiénes eran los que estaban atentos escuchando a Jesús? ¿Cómo los calificaba el Señor? ¿Qué característica tenían? Dicen que eran pecadores de mala fama. Imagínense qué interesante que las personas que le estaban prestando su oído, su atención a lo que Jesús decía, no eran unas santas palomas. Eran pecadores de mala fama. Y creo que no podemos perder de vista que Jesús pasaba tiempo con pecadores de mala fama. Jesús invertía tiempo para compartir con pecadores de mala fama. Jesús buscaba acercarse a ellos con un propósito. Y era tan polémico lo que Jesús hacía en ese momento, que los cobradores de impuestos y otros pecadores y los líderes religiosos como que se cuestionaban y decían: un momento, ¿y por qué Jesús está pasando tiempo con personas así? ¿Acaso eso está bien? Por ahí Jesús dice que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los que están enfermos. Entonces, los religiosos de la época cuestionaban: ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Tú por qué compartes tiempo con ellos? Es más, hasta comes con ellos. Es más, se ve que es algo que tú haces a propósito, esto no es accidental. Tú buscas pasar tiempo con personas de mala reputación. ¿Por qué haces eso? No está bien visto. Se parece mucho a veces a ciertas figuras religiosas que cuestionan cuando podemos compartir tiempo con personas de mala reputación. Y yo creo que nosotros debemos aprender de este modelo de Jesucristo. Porque debemos sí o sí tratar de que pasemos intencionalmente tiempo con personas que están alejadas del Señor. Pero debe ser con un propósito, no debe ser algo a la ligera. Debemos planearlo, debemos estar preparados. Pero mis hermanos, afuera hay muchísimas personas que están enemistadas con el Señor.
A mí me sorprende, mis hermanos, porque yo todos los días voy a llevar a mi hija menor al colegio y regreso. Y es un sector donde hay muchos jóvenes. Pero es increíble ver cómo están estos chicos desubicados. Y no los miro con unos ojos de juicio, ¿no? No quiero que usted piense eso de mí. Los miro y me preocupo y digo, Señor, qué pecado estos jóvenes. Qué pecado estos jóvenes que están construyendo una vida, pero no tienen la verdad del Evangelio. Están perdidos, están extraviados. La audiencia del Señor eran personas que estaban alejadas de Dios. Esa era la audiencia. Jesús invertía tiempo con personas que estaban alejadas de Dios, golpeadas tal vez por sus errores, pero necesitaban a alguien que les hablara la verdad con amor y que les diera esperanza de vida. Se da cuenta que, según lo que vemos en Lucas, ellos venían a escuchar a Jesús, pero su reputación no era la mejor. De esta situación surge una bella parábola que él relata ahí, que es la parábola de la oveja perdida, ¿no? Es curioso, pero aquí el Señor relata que un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se extravía. Es muy bello entender que cuando el Señor nos compara con ovejas, es porque en realidad nos parecemos tanto a las ovejas, porque fíjense que una de las cosas que tiene una oveja es que carece de sentido de ubicación. Una oveja se pierde muy fácil, se extravía muy fácil. Ella empieza a comer y no mira por dónde va. Y come, ya. Cuando de repente le da por mirar, ¡ay! ¿Y dónde están las demás? ¿Sí? Se pierde muy fácil. Una oveja, si el pastor no la trasquila, la lana le va creciendo tanto que hay un punto en el que ya le pesa tanto que ya no puede caminar y sus paticas se le engarrotan. A las ovejitas hay que echarles aceite en la nariz, porque ellas, y en la cabeza, porque las moscas se les paran y les ponen huevos. ¿Sí? Entonces, por eso, mire que el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. Pues, también se refiere a eso, ¿no? Las ovejas tienen eso. Las ovejas tienen algo muy particular. Y es que a veces las ovejas atacan al pastor. Las ovejas atacan al pastor. Entonces, no es en vano que el Señor compare a su iglesia, a los creyentes, con ovejas, ¿verdad? Y lo que pasa es que aquí hay una oveja que se perdió, se extravió. Y asimismo el hombre se ha extraviado de Dios. Lo bello es que esta parábola nos dice que ese buen pastor salió a buscar esa oveja perdida. La fue a buscar hasta que la encontró y nos dice esa parábola que ese pastor se regocijó, se alegró, celebró, porque dijo, esta es mi oveja que estaba perdida y la he encontrado. Entonces, yo creo que nosotros debemos conectarnos sí o sí con el corazón de Dios en este aspecto. Con el amor por los perdidos, con buscar, tratar de tener contacto con personas que no conocen del Señor. Yo creo que está bien que nosotros tengamos espacios como creyentes donde debemos compartir, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no debemos olvidar que hay personas que, como nosotros alguna vez lo fuimos, estábamos alejados de Dios. Y debemos ponernos en los zapatos de ellos para llevarles el evangelio del Señor. Dice Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Para eso vino Jesús, a buscar a los perdidos. Y ese título de estar perdidos se refiere a eso, estar separados de Dios, estar extraviados de Dios, estar alejados del Señor, a eso se refiere. Y yo creo que no hay un peor estado en el que podamos nosotros vivir que estar alejados de Dios. Por eso dice el Salmo 73, versículo 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Dice el Salmo 73, versículo 28. No hay mejor estado del hombre que estar cerca de Dios.
es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que en algún momento de nuestro caminar como creyentes a veces nos sentimos alejados de Dios, bien sea por nuestras decisiones, por las circunstancias, pero qué rico es poder descubrir que podemos estar cerca de Dios. Es una de las bendiciones que nos ha dado Jesús al morir por nosotros en la cruz. Ahora, volviendo al tema de Corintios, Pablo es un ejemplo de ese amor por los perdidos. Por eso el Señor lo llamó y lo envió como apóstol, por ese amor que Dios tiene a los perdidos. Y un siervo de Dios, un creyente, debe tener amor por los perdidos. Debemos buscar nosotros que en los espacios donde nosotros vivimos, poder ser portadores de la buena noticia. Tal vez yo no puedo llegar a donde usted puede llegar. Usted está en un círculo de influencia donde la gente lo conoce, le tiene confianza, pero de pronto a mí no me tienen confianza. Lo cierto es que cuando el Señor habló de la gran comisión, no solamente la habló para los apóstoles o para los ministros del evangelio. Esa gran comisión de ir a llevar su evangelio a otros, se la delegó a toda la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Todos debemos ser portadores de la buena noticia. Y siempre debemos estar dispuestos a poder llevar el evangelio a las personas que nos conocen. Piense, no sé, sus papás. ¿Ya les habló del evangelio? Piense en sus hermanos. Piense sobrinos, familia cercana, lejana. Piense en su trabajo. Esa persona que comparte ese lugar de la oficina, donde está su escritorio, o esa persona que comparte esa hora de almuerzo con usted, o que cuando usted va a coger el bus para regresarse, comparten paradero, o el mismo bus. En fin, es que hay muchos espacios. Hermanos, el evangelio no solo se comparte desde un púlpito de una iglesia. El evangelio lo compartimos donde quiera que vayamos. No necesitamos tener un púlpito para decir, a ver hermanos, abramos la Biblia. No, mire Jesús lo que estaba haciendo. Jesús no estaba en una iglesia y él sin embargo estaba allí compartiendo con los perdidos el amor de Dios por ellos. Ahora sí, volviendo a Primera de Corintios, vamos a aprender algunos principios que usó el apóstol Pablo para poder llegar a los perdidos. Y leamos primero allí en Primera de Corintios 9, el versículo 19, por favor, nuevamente. Leámoslo juntos. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Aquí hay un principio bastante interesante. Y usted sabe que la esclavitud como tal, existía desde la época, inclusive desde la época del Señor Jesucristo y mucho antes. La esclavitud que podemos ver en la Biblia, yo pienso que de pronto se nos viene a la mente la esclavitud de los africanos. Y decimos, no, es esa esclavitud. Y no es ese tipo de esclavitud. La esclavitud de la que podemos hablar inclusive desde la Biblia, estamos hablando de cautivos que eran tomados por botín de guerra. Eran personas que habían perdido la batalla y parte del botín de guerra era llevarse a esas personas y venderlas como esclavos. Imagínense. Otra fuente de esclavitud eran aquellos que tenían deudas y no las pagaban. Entonces la única garantía que había para pagarla era decir, me entrego como esclavo, y yo le pago la deuda de esa forma. Entonces perdía sus derechos, perdía su libertad. Eran dos fuentes comunes que habían en esa época de esclavitud. Pero Pablo dice que él no era esclavo y que era un hombre libre. Claro, pues usted sabe que Pablo era ciudadano romano y por ende pues él no fue esclavo nunca de nadie. Sin embargo, aquí hay algo bellísimo y que esto nos empieza a dar luz de cómo podemos nosotros llevar el evangelio a otros. Pablo dice que aunque él no es esclavo, él voluntariamente se hizo esclavo de todos. ¿Para qué? Para llevar a muchos a Cristo. No podemos ser verdaderos evangelistas si no tenemos un corazón de siervos. El que quiere llevar el evangelio a otros debe estar preparado para ser siervo de esa persona. Y aquí sí no podemos dejarnos llevar por yo conozco más del Señor, yo tengo más años en Dios, usted escúcheme que yo me las sé todas. No,
tenemos que tener un corazón de siervo. A veces es suficiente con que usted preste sus dos orejas por un largo periodo de tiempo y hacemos muchísimo, porque a veces la gente solo necesita ser escuchada. Pues mis hermanos, Pablo dice que él, como un hombre que amaba a los perdidos, él decidió voluntariamente hacerse esclavo de ellos. Yo me quiero hacer esclavo de ellos. Yo les quiero servir. Yo les quiero manifestar el amor que Dios tiene por ellos a través de mi vida. Yo quiero convertirme en alguien a quien ellos puedan ver y creer en Jesús por la forma en la que yo actúo y vivo. Pablo dijo que él se había convertido en esclavo por amor a ellos, para llevarlos a Cristo. Mire una cosa, Pablo no quería que ellos se convirtieran en sus súbditos ni en sus seguidores como tal, sino que ese servicio de amor fuera para que ellos apuntaran hacia Jesucristo. Dese cuenta y no nos digamos mentiras. No venimos a la iglesia simplemente para que la gente se convierta en seguidores de una denominación o de X o Y pastor. No tenemos tal peso de espiritualidad para soportar que las personas nos quieran seguir a nosotros porque tarde o temprano, por X o Y motivo, sin querer, les vamos a fallar. Sin embargo, que siempre nuestro amor por los perdidos nos lleve a eso, a llevarlos a Cristo. Es por eso que estamos haciendo lo que hacemos. Yo anhelo con todo mi corazón, y es mi oración, que sus corazones sean dirigidos a Jesucristo. Ese es mi gran deseo como pastor de esta iglesia. No que me siga a mí, yo quiero que usted siga a Jesucristo. Porque Él nunca le va a fallar, porque la plenitud de vida que usted necesita solo proviene de Él. Yo no le puedo dar eso. Pero si usted se acerca a Jesús, estoy seguro que jamás será defraudado. Y aquí empezamos a ver esos principios de evangelismo. Y es que Pablo se hizo esclavo de ellos por amor, se hizo esclavo voluntario. Así que siempre que usted empiece o piense en compartir, piensen que usted se convierte en un siervo de esa persona. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas ir a algún lado? Te acompaño. ¿Necesitas ayuda en algo? Te ayudo. ¿Estás mal? Te quiero escuchar. Convertirnos en siervos. En siervos. Eso cómo es de importante, mis hermanos. Veamos ahora cómo Pablo se enfocaba a los judíos, porque Pablo se enfocó a dos poblaciones, judíos y gentiles. Y veamos cómo él se acercó a los judíos, según los versículos 19 y 20. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Mis hermanos, aquí empezamos a ver cosas muy interesantes. Pablo, para ganar a los judíos, vivía como un judío y guardaba la ley. Guardaba la ley. Ahora, aquí hay que hacer una distinción en algo importante, mis hermanos. Présteme atención. La ley como tal la podemos dividir en dos aspectos. Tenemos la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial y la ley moral. Quiero que definamos una cosa, y es que cuando la Escritura dice que la ley ya pasó, no se refiere a que la ley moral haya pasado. Déjeme le explico. La ley moral se refiere a todo lo que tiene que ver con no mentir, ¿verdad? Amar, todo lo que tiene que ver con moralidad. Y eso no ha sido abrogado. Le voy a dar un ejemplo. Usted se acuerda que Abraham llegó a Egipto, y cuando llegó a Egipto, uno de ellos codició a su esposa. ¿Se acuerda? Lo cierto es que él le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa porque si se enteran, me matan. Di que eres mi hermana. Entonces, ellos llegaron allá y no manifestaron que eran una pareja de esposos,
sino que era su hermana. Entonces al llegar ahí, ¿qué pasó? Pues Sara era una mujer muy bonita. Entonces este hombre le echó el ojo, ¿sí? Y le mandó solicitud de amistad en Facebook, en todas las redes sociales, para empezar a acercarse a ella. Lo cierto es que él empezó a acariciar en su corazón que ella iba a ser su esposa, la empezó a pretender. Pero mire una cosa, en ese momento no existía la ley de Moisés. Es al punto que quiero llevarle. Más adelante, porque precisamente Moisés es posterior a Abraham. ¿Y sabe una cosa? Dice la Escritura que Dios empezó a atormentar a este hombre en sus sueños. ¿Por qué? Por codiciar la esposa de Abraham. No existía la ley escrita tal como ley moral, pero la ley moral siempre ha existido desde que Dios creó al hombre. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de que la ley fue abrogada, no se está refiriendo a la ley moral. Es decir, no debemos mentir, no debemos codiciar, todo ese punto, porque es la ley moral y siempre estará vigente. Entonces, ¿a qué aspecto de la ley se refiere Pablo cuando él decía que él guardaba la ley? A la ley ceremonial, ¿sí? Trataba de hacer todas las cosas de la ley ceremonial, como las celebraciones, las fiestas, guardar tal vez de las cosas que no podían comer, todos esos aspectos que eran parte de lo ceremonial. Pero cuando Pablo estaba con los judíos vivía sujeto a esa ley. Pero ¿cuál era la motivación? Mire que, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido contacto a lo largo de mi vida como creyente con personas que por algún motivo o razón empezaron a dejarse influenciar por el judaísmo. ¿En qué sentido? En que empezaron a darle mucha relevancia a ciertas tradiciones y empezaron a hablar inclusive en hebreo, a publicar cosas en hebreo, y entonces se saludan con palabras en hebreo. Y bueno, no está mal. La vaina es que, pues si usted me saluda así, yo no le voy a entender. Y si usted le habla a otras personas que no conocen de Dios, tampoco le van a entender. Eso se parece a la oración en lenguas. ¿Sí? Cuando él dice, pero pues si tú vas a hablar eso y la gente no va a entender, pues estás perdiendo el tiempo que las personas te están prestando para escucharte. Entonces, mire qué importante entender esto, y es que cuando Pablo se hacía sujeto a la ley, no era como tal con el ánimo de encumbrar eso, sino de buscar un punto de referencia común para desde allí poder presentarles a Cristo. Amén. No es quedarse en esas tradiciones, sino es llevarlos a Cristo. Acuérdese que Cristo es la Pascua, ¿verdad? Todo apunta a Cristo, las fiestas todas apuntan a Jesucristo, los tabernáculos, la fiesta de primicias, trompetas, todo apunta a Jesucristo. Entonces, Pablo fue sabio y dijo, no voy a empezar a discutir con ellos, sino que me voy a reunir con ellos y desde esa reunión voy a empezar a hablarles de lo que Cristo significa como el autor y consumador de la fe. Me encanta cómo el escritor a los Hebreos muestra que Jesús es superior a Moisés, a los ángeles, al tabernáculo. Cristo es superior a todo eso. Yo me imagino cómo fue Pablo exponiendo todas estas verdades a los judíos. Ahora, ¿sabe una cosa? Los judíos tuvieron grandes privilegios que nosotros como colombianos no tuvimos, ni ninguna otra nación. ¿Sabe que el Señor se dio a conocer por su nombre a los judíos? Cuando Él se reveló a Moisés, Él le dijo, mi nombre es el yo soy, yo soy. Yo soy es mi nombre. Y se lo dio a conocer a Moisés. No hay ninguna otra nación que haya sido sacada de la esclavitud para convertirse en una nación de Dios, como son ellos. A nosotros no nos sucedió eso. A nosotros fue a punta de sangre, vinieron los españoles, bueno, todo lo que pasó, muy diferente a lo que sucedió con los ingleses, ¿verdad? Que ellos llegaron con el evangelio, pero aquí fue machete y venga, nos llevamos el oro, ¿sí? Fue muy diferente. Pero también Dios
les dio la ley. Les dio la ley. Así que ellos muy privilegiados. ¿Y sabe una cosa por la cual son muy privilegiados? Que Jesús nació siendo un judío. El Hijo de Dios es un judío. ¡Qué privilegios! ¡Qué privilegios! Pero la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero no por eso Pablo siempre manifestó mucho amor por ellos. Mire, si quiere acompáñeme a Romanos capítulo 9 y se va a dar cuenta cómo Pablo habla claramente, sin esquivar el tema, el gran amor que él tiene por sus compatriotas, los judíos. Romanos 9, versículos 1 al 4. Dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Pablo le daba tristeza de que los judíos rechazaran al Mesías. Y él decía, si fuera posible, yo preferiría ser maldito de Dios, con tal de que todos ellos fueran salvos. Entonces, Pablo no era una persona que despreciara al pueblo judío, sino que, si usted se da cuenta, ¿a dónde llegaba primero Pablo cuando llegaba a sus viajes? ¿A dónde iba a compartir primero? ¿Lo recuerda? A las sinagogas, correcto, porque primero iba allá. Entonces, mire qué interesante, que Pablo se hacía como sujeto a la ley para poder compartir a los judíos. Hay cosas muy bellas que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios y de todo lo que Dios hizo con ellos como nación. Y lo cierto es que pueden ser muy judíos, pero sin Cristo no son salvos. El hecho de que celebremos las fiestas judías y no tengamos a Cristo no nos da salvación. Las tradiciones no nos salvan, solo Jesucristo. Entonces, ese fue el primer grupo. Él dijo, listo, yo con los judíos me hago como sujeto a la ley con tal de llevarlos a Cristo. Yo quiero que ellos conozcan a Cristo. Pero no solamente se refería a ese grupo de personas. Mira el versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. ¿Quiénes son los gentiles, mis hermanos? ¿Y cuál es la característica para decir que somos gentiles? ¿Qué nos diferencia de los judíos? Pues que no nacimos allá. Esa es la razón. ¿Sí? Ya, eso es todo, no somos judíos. Cualquier persona que no es judía es gentil. ¿Ya? La Escritura dice, creo que es en 1 Corintios 10, que a los ojos de Dios solo hay 3 grupos de personas. Iglesia, judíos o gentiles. No hay más, desde los ojos de Dios. Ahora, ¿qué hacía Pablo para predicar a los gentiles? Pablo se hacía como un gentil, como alguien que no estaba sujeto a la ley, pero él dice, pero sí sujeto a la ley de Cristo. Y aquí hay que hacer una precisión. Creo que a veces se ha tomado este versículo como una excusa para hacer una cantidad de locuras en nombre del amor por los perdidos. Es que como hay tatuados, yo me voy a tatuar para ir a ganar a los que están tatuados. ¿Sí me hago entender? Hay que tener cuidado porque no quiere decir eso. Es que ahora me voy a ir a las tabernas y me voy a tomar unas polas para que los que están en la barra yo me los gane. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso no quiere decir este versículo. Este versículo lo que quiere decir es que Pablo compartía con ellos sin compartir su pecado. ¿Amén? A eso se refiere. Ayer hablaba con una pareja de hermanos de la iglesia de un libro que leía hace unos años que se llama El reino de Dios es una fiesta, del autor Charles Stanley. Y les comentaba ayer de un ejemplo que Charles Stanley a veces tenía que viajar a otros países donde por el cambio de horarios, él
estaba en la noche, pero para él en su país habitual era de día. Y un día llegó a un país donde él no podía dormir, porque pues en su horario habitual era de día, y era ya la madrugada, noche, y él no podía concebir el sueño, y decía, ¿qué hago? Y tengo hasta hambre. Entonces él dijo, yo tengo que salir a buscar comida, y salió de su hotel, y al salir se dio cuenta que había una cafetería, y él entra a esa cafetería. Para sorpresa del predicador, de un predicador muy conocido y muy amado, ese lugar estaba lleno de prostitutas. Tranquilos que es el viento. No teman ni desmayes. Ese lugar estaba lleno de trabajadoras sexuales. Entonces él entra allá y se da cuenta que las clientas de ese horario, pues eran las trabajadoras sexuales. Y él era de los pocos hombres que estaba ahí. Y él se sienta ahí con esa hambre y dijo, no, pues yo voy a pedir, yo quiero comer. Y pidió algo de comer. Y estando ahí comiendo, escucha una conversación de las damas que estaban ahí. Y empezaron a decir, ¿sí sabes que hoy María está cumpliendo años? Tan chismosos están, ¿no? Pero ahí ponete atención. ¿Sí sabes que está cumpliendo años? Y entonces todas, ay, no sabíamos. Y dice, ¿sí saben que ella me comentó que nunca le han cantado el cumpleaños, ni nunca le han dado un regalo? Y entonces Charles Stanley se le ocurrió algo maravilloso. Se metió en la conversación. Dijo, buenas noches. No pude evitar escuchar lo que ustedes están hablando. ¿No les parece que sería muy buena idea que le compráramos una torta a María y le cantáramos el cumpleaños? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que un pastor estuviera en un lugar con personas tan de dudosa reputación, entre comillas, celebrando un cumpleaños? Pues mis hermanos, de eso se trata, de eso se trata. A veces tenemos que ir a personas que el mundo diría, no, pero usted qué hace hablando con él. Mis hermanos, a veces Dios nos va a poner en circunstancias que usted ni se imagina. Porque hay gente que necesita reconciliarse con Dios. Lo cierto es que en el libro cuentan que sí, lo hicieron y que María no hizo sino llorar. Lloraba, lloraba, lloraba. O sea, nunca me han dado este detalle tan bonito. ¿Y qué cree que hizo Charles Stanley? Le habló del amor de Dios. Qué bello, ¿no? Qué bello eso. Que Dios nos haga sabios para ganar almas. Pablo entonces le recordaba entonces a los gentiles que también por ellos murió el Señor. Una de las cosas que a mí me impactan sobre todo el libro de Hechos es ver cómo Dios nos deja ver con toda claridad que cuando Él pensó en salvar a los perdidos, también pensó en los gentiles. Es decir, el plan de salvación de Dios no es solo para judíos, es para todo aquel que crea en Él, para que sea salvo. Echémonos un viaje, porfa, a Hechos, y no nos demoramos. Solo lo hago para que recordemos este punto, para darnos cuenta de que Dios pensó en los gentiles. Cuando Cristo murió en la cruz, también estaba pensando en personas como usted y como yo, que no somos judíos. Mire lo que dice Hechos 10, 9 al 20. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había, toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear.
no te preocupes porque yo los he enviado. ¿Qué significa todo esto? Significa que Pedro era un hombre judío y usted sabe que ellos no comían cierto tipo de alimentos. Es más, ni siquiera se juntaban con gentiles. ¿Se acuerda lo que pasa con Jesús y la mujer samaritana? Tiene mucho que ver con eso. Ahora, Pedro sube a orar a la azotea y de repente entró en un éxtasis y tuvo una visión de ver cómo de un rollo descendía y se veían animales y una voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. La prevención que Pedro tenía era no hacerlo porque esos eran animales considerados inmundos por la ley. Pero entonces, pues Pedro queda como, ¿y qué significa esto? Y entonces viene la explicación de Dios. Y es que vienen unos hombres y le tocan a la puerta. ¿Quiénes estaban tocando la puerta de Pedro? Eran siervos de Cornelio, un centurión romano, un gentil. ¿Ya? Y vienen a decirle que Cornelio lo necesita. Si vamos un tris más atrás, Cornelio había tenido una visión, ¿verdad?, de un ángel que le decía: ve y llama a este hombre que se llama Pedro porque él tiene un mensaje importante para ti. Entonces, ¿saben qué pasa? ¿Usted sabe que eso se ve en el Pentecostés? Cuando usted piensa en Pentecostés, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué suceso importante ahí? Exacto, el Espíritu Santo vino, ¿cierto? Pues resulta que lo que sucedió en la casa de Cornelio es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. No solo sobre judíos, que es lo que pasó en el aposento alto. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios también pensó en nosotros. Dios le dijo a Pedro: no llames común, no llames inmundo lo que yo he santificado. Dios nos santificó a nosotros también, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dios nos lavó con su sangre. Ahora, Pablo vivía con gentiles como una persona que no vivía bajo la ley judía. Y esto lo hacía con el fin de que al vivir con ellos pudiera enseñarles acerca de Jesucristo y su plan de salvación. La motivación es la misma. Es la misma, es poder presentar a Cristo. Presentar a Cristo. ¿Qué estrategia usaba Pablo? Y ya estamos por terminar. Versículos 22 y 23. Leamos juntos esos dos versículos. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Aquí hay tres principios que Pablo usa como estrategia. Primero, buscó algo común con ellos. Cuando usted se va a acercar a alguien, busca algo común. Algo de lo que puedan conversar y que esa conversación se convierta en una puerta para que usted entre y presente el Evangelio. Miren, es tan sencillo y es una estrategia que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, si Colombia perdió un partido, que es muy común, no mentiras, ¿sí? Colombia perdió un partido, pues ¿qué pasa? Empezamos a hablar: oiga, qué triste que perdió el partido Colombia. Y entonces uno empieza: ¿usted ha perdido algo en la vida? Sí, tata, sí sabe que el Señor vino a buscarnos justamente para ayudarnos porque estábamos perdidos delante de Dios. Entonces buscar un punto en común y se convierte en una puerta para que entremos a hablarles del Evangelio. Un punto en común. ¿A qué te dedicas? No, yo hago esto. Yo me dedico a tal cosa. O de pronto son colegas de profesión. Empiezan a hablar de su actividad y pueden hablar de cómo a través de esa actividad podemos servir a Jesucristo. Es decir, buscar puntos en común, ¿ya? Siempre y cuando esos puntos en común no sean puntos que nos lleven al pecado. ¿Listo? Por ejemplo, usted no sabe, pero yo fui una persona que tomé mucho, yo tomé mucho. Y puede ser un punto en común siempre y cuando desde ahí hable de redención. ¿Sí? Mira, sí, ya es que tengo un problema con el trago. Y puede decir a esa persona: ¿sabes una cosa? Yo también. Yo creo que estuve igual o peor que tú. Pero quiero decirte que si tú te dispones y le crees al Señor, Él te va a rescatar de esa condición. Puntos en común, busquemos puntos en común. Busquémoslos y va a ser mucho más sencillo poder hablarles de Cristo. Porque el Señor quiere llegar a nuestra cotidianidad. A nuestra cotidianidad.
También Pablo dice que él hacía todo lo que estuviera a su alcance para salvar a algunos. Así que, ¿sabe una cosa? Para hacer evangelismo requiere un esfuerzo adicional. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. A veces eso requiere ponernos citas con personas después del trabajo, que uno sale cansado. O de pronto una videollamada, algo. Pero hay que hacer esfuerzos adicionales para poder hacerlo. Y tercero, hacer lo que sea necesario para difundir la buena noticia. Son 3 principios: buscar algo en común, hacer todo lo que está a nuestro alcance para salvar a otros y hacer todo lo necesario para difundir la buena noticia. Dígame, ¿qué medios podemos usar actualmente para difundir la buena noticia? Hay muchos medios, ¿verdad? Podemos, no sé, hacer, por ejemplo, vamos a hacer un café, vamos a invitar amigos. Y en esa conversación hablamos de Jesús, ¿sí? No sé, vamos a una película, siempre y cuando no sea pecaminosa, pero después de la película buscar puntos en común. Oiga, mire, ¿cómo le parece? Imagínense que el Evangelio habla de esto. Empezar a hablar desde allí, buscar medios, ¿verdad?, para difundir la buena noticia. Esta buena noticia debe ser difundida porque Cristo ama a los perdidos. Amén. ¿Qué estamos haciendo entonces al día de hoy para compartir el Evangelio? Pensemos en esta semana, ¿qué podemos hacer para difundir el Evangelio? ¿Cómo podemos ser un poco más intencionales a la hora de difundir el Evangelio? ¿Cuáles son los nombres de esas personas a las que les vas a dedicar un tiempo extra para hablarles de Cristo? Porque el evangelismo se trata de personas. Quiero que por lo menos, si puedes escribe el nombre de una persona, si puedes hazlo ya, en tus notas, en tu teléfono, en tu mente. Escribe el nombre de una persona a la que dices, le voy a dedicar un tiempito esta semana porque le voy a hablar de Cristo. Pensemos en una persona, si puede ser una o más, ¿verdad? Venzamos el temor, hermanos, a compartir el Evangelio con personas que claramente están alejados de Dios. Porque Jesús vino a buscar ese tipo de personas, a los que están perdidos. Puede que hayan personas que nos vayan a rechazar, sí, eso va a pasar, pero no todos. Hay que darnos el trabajito de hacerlo. Piensa en qué cosas en común puedes tener con esa persona a la que le vas a compartir esta semana. ¿Qué esfuerzos adicionales deberás hacer para llegar a sus oídos con la buena noticia? ¿Qué esfuerzos adicionales? Medita en eso. De pronto, tal vez sea una tarde en la que tú puedes estar haciendo algo que te gusta y tal vez un día a la semana te vas a ver con esa persona. Una llamada puede ser, no necesariamente verse. Pero ¿qué esfuerzo adicional puedes hacer? ¿Y qué elementos puedes usar para difundir el Evangelio? ¿Qué elementos? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Sobre todo, Señor, porque es maravilloso recordar que tú nos amaste cuando estábamos perdidos. Gracias, Señor,